lo que hay. Tenemos que saber que podemos perder. Porque, primero que hace un montón de años no ganamos nada. Y segundo, que forma parte del juego y forma parte del aprendizaje. La puta madre. Pero si no, es muy fácil. ¿Sabes cuál fue el primer paso para que Argentina hiciera historia? Perder. Y volver a perder. Y cuando parecía que ya no quedaban fuerzas. Muchos recuerdan al campeón, pero muy pocos conocen el precio que hubo que pagar para llegar hasta ahí. Esta no es la historia de una Copa del Mundo. Es la historia de todas las veces que Argentina estuvo a punto de rendirse. Y decidió intentarlo una vez más, porque la primera gran caída siempre es la que más duele. Después de años de reconstrucción, Argentina llegaba al Mundial de 2002 como la gran favorita. Marcelo Bielsa había formado un equipo que deslumbraba al mundo. Batistuta, Verón, Crespo, Aimar. Jugadores que brillaban en Europa y una selección que parecía no tener puntos débiles. Para millones de argentinos, no se trataba de saber si podían ser campeones. La única pregunta era, ¿cuándo levantarían la copa? Pero el fútbol tiene una forma muy cruel de romper las certezas. Una derrota inesperada, un empate que dejó demasiadas dudas y un último partido donde el gol nunca llegó. En apenas unos días, el máximo candidato quedó eliminado en la primera ronda. Nadie lo podía creer. No había explicaciones, solo silencio y la sensación de que el sueño se había terminado antes de empezar. Pero con el tiempo, aquella caída tendría un significado mucho más grande. Porque no sería la última, sería apenas la primera. Después de la peor decepción de su historia, Argentina tenía dos caminos: quedarse atrapada en el fracaso o volver a creer. José Pekerman eligió empezar de nuevo. Apostó por una generación que mezclaba experiencia con juventud. Riquelme manejaba el juego. Mascherano recuperaba cada pelota. Crespo seguía haciendo goles. Y un chico de apenas 18 años comenzaba a mostrarle al mundo por qué su apellido iba a cambiar la historia del fútbol: Lionel Messi. Argentina deslumbró. Goleó 6-0 a Serbia y Montenegro. Jugó el fútbol más brillante del torneo. Pero el destino tenía preparado el mismo rival: Alemania. Argentina golpeó primero con el gol de Roberto Ayala. Estuvo a minutos de las semifinales, pero la lesión de Roberto Abondancieri cambió el partido. Klose empató la serie y otra vez, los penales. La ilusión había vuelto. Pero el final fue exactamente el mismo. Alemania seguía siendo el muro que Argentina no podía derribar. Y lo peor, todavía estaba por venir. Cuando todo parecía perdido, apareció el hombre que ya había llevado a la Argentina a tocar el cielo. Técnica de selecciones nacionales y director técnico de la selección mayor. Los felicito enormemente a ustedes. Les deseo el mejor de los hechos. Y adelante, por favor. Si alguien podía cambiar la historia, era Diego. El centro de Insúa, van varios a cabeza, no podía Palermo, saca el centro, el centro de Di María, espera Insúa, está Palermo, otra vez Federico, Insúa. ¡Sí, la Vicenta, Diego! Apareció Martín con el segundo palo y es una locura monumental. El equipo avanzó con autoridad. Ganó sus 3 partidos de la fase de grupos. Eliminó a México en octavos de final. Y otra vez, el camino conducía hacia el mismo rival. Alemania esperaba. Pero esta vez,
No hubo penales, no hubo final cerrado. Solo hubo una demostración de superioridad imposible de olvidar. 4-0, la derrota más dura de Argentina en un mundial desde 1974. El equipo estaba roto y el sueño parecía más lejano que nunca. Si ni siquiera Diego había podido cambiar la historia, ¿quién podría hacerlo? La respuesta tardaría varios años en llegar. Después de 3 mundiales de frustraciones, Argentina volvió a creer. Ya no era el equipo más espectacular, pero tenía algo que durante años había buscado. Un equipo, un grupo dispuesto a sufrir por el compañero, a correr una pelota más, a pelear una batalla más. Con Alejandro Sabella en el banco y Lionel Messi llevando la cinta de capitán, la selección fue creciendo partido tras partido. Messi aparecía cuando más se lo necesitaba. Mascherano se multiplicaba en cada recuperación. Y Sergio Romero se convertía en héroe al detener 2 penales frente a Países Bajos. Después de 24 años, Argentina volvía a una final del mundo. Del otro, otra vez Alemania, pero esta vez era diferente. Argentina no llegó a la final para participar, llegó para ganarla. Higuaín tuvo una oportunidad que todavía duele recordar. Messi estuvo a centímetros, Palacio también. La copa parecía cada vez más cerca. Cada minuto alimentaba la ilusión de un país entero. Y entonces llegó ese instante, porque hay partidos que duran 120 minutos y otros que se definen en un solo segundo. Mario Götze controla la pelota. El tiempo se detiene, el remate, la red y el silencio. Argentina había estado más cerca que nunca, a un paso de tocar la gloria. Pero el destino todavía tenía una última prueba reservada para aquella generación. Y lo más difícil todavía estaba por llegar. Coronados de gloria. Hubo un momento en el que todo pareció terminar. Dos finales de Copa América perdidas, críticas, dolor y un capitán que, entre lágrimas, sintió que ya no podía seguir. Se terminó la selección para mí. Terminó para mí la selección. Ya... Aquellas palabras no solo rompieron el corazón de millones de argentinos, también mostraron el peso que cargaba un hombre que nunca dejó de intentarlo. Pero las grandes historias no terminan cuando todo parece perdido. Messi volvió. Pero esta vez, la derrota no dejó solo tristeza, dejó una certeza. Argentina necesitaba cambiar, y ese cambio estaba por comenzar. Y entonces, después de 20 años, todo el dolor, todo el esfuerzo y cada derrota, finalmente encontraron un sentido. Porque la gloria no llega para quienes nunca caen, llega para quienes siempre encuentran el valor de volver a intentarlo. Y recién entonces, Argentina pudo cantar: Coronados de gloria vivamos. Porque la gloria no pertenece a quienes nunca caen, pertenece a quienes siempre encuentran la fuerza para volver a levantar. Siempre vale la pena volver a intentarlo. Ayúdame a que llegue a más personas dejando tu like. Así, llegará a mostrársela a alguien que hoy también necesite escucharla. Y si crees en las historias de quienes nunca dejan de levantarse, este canal también es para vos. Suscríbete.
Nos vemos en la próxima historia.